Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a este espacio de parejas. Qué bueno es volvernos a reunir y de pronto en torno a lo que Dios nos ha dicho por medio de su escritura, podemos escucharle a Él y asimismo entonces poder mirar nuestras vidas, especialmente este espacio que es de parejas, mirar nuestra relación de pareja, meditar un poco acerca de nuestra relación de pareja y también mirar lo que Él nos dice, ¿cierto? Y qué consejos nos da. Y para hoy quiero que pensemos un poco en lo que es el propósito del matrimonio. Vamos a mirar un propósito del matrimonio que es muy importante. Alguien ha dicho que el matrimonio es como un péndulo, el cual entonces el matrimonio atraviesa por diferentes etapas de la vida. En algún momento está en unos momentos agradables, arriba, ¿cierto? Momentos en los cuales disfrutamos, nos gozamos como pareja, pero de pronto en ese movimiento pendular llegan puntos en los cuales el matrimonio llega a un punto bajo, donde hay de pronto dolor, hay discordias, donde de pronto existe algunas desavenencias, algunas tristezas, ¿cierto? Pero eso hace parte de la vida matrimonial. Lo curioso de ese ejemplo de colocarlo como un péndulo, ¿cierto? Es que siempre, sea que esté en el punto de arriba, ¿cierto? O en el punto de abajo, siempre va a estar tomado, ¿cierto? Asegurado en la parte superior. Y así es el matrimonio. Son circunstancias que atravesamos nosotros, agradables, desagradables, tiempos buenos, tiempos malos, pero siempre estamos sostenidos por la bendita mano de Dios. Y este también nos lleva un poquito a mirar un poco cómo cuando esos momentos que nos llevan abajo, ¿cierto? En puntos bajos de dolor, usualmente es el pecado el culpable el que nos lleva a estos puntos, el pecado. Sin embargo, seguimos siendo matrimonio, pese a que tenemos diferencias, a que tenemos debilidades. Cada individuo de la pareja tiene debilidades, tiene pecado, aún así seguimos haciendo matrimonio. Y aunque lleguemos a esos puntos, nuestro cuadro, lo que nosotros vamos a mostrar a las personas creyentes como no creyentes, ese cuadro sigue allí mostrando lo que Dios quiere que mostremos como pareja. Y para esto entonces vamos a pensar que el propósito, y tal vez el propósito principal del matrimonio, es que estamos reflejando la relación de Cristo con su iglesia. Y quiero que pensemos un poco acerca de este asunto, cómo nosotros como pareja, como matrimonio, estamos reflejando, porque Dios lo dice así, estamos reflejando la relación de Cristo con su iglesia, y siempre ha sido así. Debemos pensar cómo el romanticismo, el momento del noviazgo, es un momento en el cual estamos en tiempos agradables, ¿cierto? Estamos enamorados, está el romanticismo que nos lleva a especular, a soñar. Sin embargo, debemos decir que el romanticismo en realidad ve una felicidad propia. Yo en mi época de romanticismo exclusivamente estoy pensando solamente en el bien propio. Aún quiero el bien de la otra persona, pero porque en eso viene un bien propio, ¿cierto? Pero ya cuando hablamos de amor, de un matrimonio, ya estamos pensando en responsabilidad. Entonces ya estamos pensando en que yo estoy en un puesto y ejerzo un cargo, el cargo de esposo o de esposa, y ese cargo lleva de implícito lo que es una responsabilidad. Tengo que responder como esposo delante de o ante mi esposa, que también tiene su responsabilidad. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, y voy a leer el versículo 21 hasta el 29 más o menos. Se nos habla como aquí hay un cuadro entre el matrimonio y lo que es la relación Cristo con su iglesia. Observen esto. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo.
Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Sigue, esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Observe cómo allí está siempre haciendo una comparación de la relación esposo-esposa, los roles entre ellos, y entonces los hace en una analogía en la relación Cristo con su esposa. Lo interesante allí, lo que hemos venido diciendo, es que el amor en el matrimonio ya no busca lo suyo propio, sino que es más un amor sacrificial, y eso es evidente en la relación Cristo con su iglesia. Cristo se dio a sí mismo voluntariamente. Cristo dio su vida por la iglesia, ¿cierto? Y entonces ese sacrificio, ese amor sacrificial debe experimentarse también en el matrimonio. ¿Por qué lo hizo? Bueno, lo hizo para alabanza de la gloria de Dios. Cristo se sacrificó por su iglesia ahora goza de vida eterna, y todo esto para que sea glorificado, sea alabada la gloria de Dios. Ese es entonces el principal objetivo del matrimonio. Entonces, al pensar en la grandeza del matrimonio, porque esto me muestra que el matrimonio tiene un objetivo grandioso, ¿cierto? Y por lo tanto nuestra relación matrimonial es grandiosa en sí misma. Pienso también en cómo las personas observan y piensan del matrimonio. Hoy en día el matrimonio simplemente es una acción de tomar y dejar. Entonces yo experimento, y si no me funciona, simplemente dejo a mi esposa y me busco otra, y si no funciona, entonces sigo con ese círculo de experimentación, de mirar si me adapto o no me adapto. Pueden pasar 2 años, pueden pasar 30 años, y simplemente la gente está pensando muy seriamente en la separación, porque es un concepto que se tiene, el cual experimento, y si me funciona bien, si no, pues entonces no hay problema, ella se va, yo me voy, y simplemente nos conseguimos otra persona. Pero para Dios el matrimonio tiene un objetivo más grandioso, y es lo que acabamos de decir, cómo el matrimonio va a reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Ese falso concepto que tenemos hoy en día, aún los mismos creyentes toman el matrimonio con un concepto muy pobre, nos lleva a que podemos mirar cosas totalmente absurdas. En el mundo se habla, por ejemplo, del matrimonio entre personas del mismo género, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿cierto? Y eso es un absurdo, mirando el objetivo que acabamos de pensar de lo que es el matrimonio. Un matrimonio entre 2 hombres, entre 2 mujeres, es totalmente un absurdo. Sin embargo, es aún defendido. Hoy en día se defiende esa clase de matrimonio, que es totalmente ajeno a lo que Dios creó, ¿cierto? Entonces es una perspectiva humana que choca totalmente con la perspectiva divina. Nosotros como creyentes siempre debemos tener en cuenta lo que es la perspectiva divina. ¿Por qué? Bien, debemos observar que el matrimonio es una obra de Dios. Escuchen, el matrimonio no se lo inventó el hombre. El matrimonio, según él, según Dios, según en la escritura, lo inventó el mismo Dios. Dios lo diseñó. Dios observó allí en el jardín cómo el hombre estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, estando en esa creación del hombre, él perfeccionó esa obra. Sacó de la misma costilla del hombre, formó la mujer y la trajo a él, y entonces dijo: los 2 ahora se fundirán en un solo ser. Y entonces se unieron Eva y Adán, y en ese momento quedó completa la creación del hombre, una creación que fue correcta, que fue perfecta,
en sí misma, es una obra de Dios. El matrimonio es algo que salió de la mente y del corazón de Dios, y Dios creó el matrimonio de tal forma que hombre con mujer ahora van a formar un solo ser. Observe cómo Dios primero hace pasar todos los animales al frente de Adán, y Adán dice que no encontró una ayuda idónea. Esto nos hace pensar cómo mi esposa es irreemplazable. Mi esposa no tiene comparación con nadie. Ella es la que Dios puso para mi vida, para que yo ahora sea un solo ser con ella. Entonces debemos decir que esto es una obra de Dios, creación de Dios. Llama también la atención cómo Dios fue el primer padre en entregar la novia. Dios creó a Eva, luego entonces es su creador, su padre, y dice que la trajo a Adán. Entonces él, como creador del matrimonio, ahora entrega la primera novia en la primera ceremonia matrimonial. Posteriormente, Cristo va a decir: lo que Dios unió, no lo separe el hombre, precisamente por el mismo concepto de matrimonio que se está manejando. Entonces, hombre y mujer en el estado del matrimonio reflejan lo que Cristo hace por su iglesia, y Cristo nunca se va a separar de su iglesia. Entonces dice y advierte Jesús que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. No debe ser separado por el hombre, porque es Dios quien lo unió, no lo unió el hombre. No es el esposo se une a la esposa por esfuerzo propio, por iniciativa propia. No es que la esposa tenga el poder de unirse a su esposo. No es que el cura o el sacerdote de turno o el pastor de turno los una. No es allí un contrato, ¿cierto?, que se arma en una notaría, sino que es Dios quien los une. Todas las parejas están unidas por Dios. Entonces los dos van, prometen allí una serie de votos, ¿cierto? Hacen una serie de votos, pero es Dios quien une al esposo y a la esposa. ¿Todo esto para qué? Entonces debemos repetir: para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo del matrimonio? Algunos dicen tener hijos. Bueno, yo pensaría más bien que Dios, al observar aquí esta institución del matrimonio, para él le pareció bien que fuera en esa institución y en el cuidado y bajo el techo de esa institución que los hijos nacieran y crecieran, se formaran allí. Sin embargo, la realidad es que el matrimonio está para mostrar el amor de Dios por su pueblo, y tiene también el objetivo de glorificar a Dios. Usted y yo estamos casados con nuestro cónyuge para la gloria de Dios. Más que por el romanticismo, más que porque me siento bien con ella, ¿cierto? Más que porque tengo una expectativa de durar mucho tiempo, más bien es porque estamos glorificando a Dios, porque ese es uno de los objetivos grandes y grandiosos del matrimonio, que estamos para la gloria de Dios. Entonces debemos decir que así como Cristo por su iglesia la ama, se entregó por ella, ¿cierto? Se dio por ella. Y aunque la iglesia pueda tener defectos, Cristo siempre va a ser fiel. Entonces mi papel, mi responsabilidad en el matrimonio es que yo siempre debo de cumplir como esposo, y mi esposa siempre debe cumplir como esposa, independiente de la conducta del otro. Esto es lo que llamamos un pacto en la cual se ve reflejado que Cristo es fiel. Y así como Cristo es fiel y yo represento a Cristo, yo siempre tengo que ser fiel, independiente de la situación, independiente de la conducta de la otra persona. Esto indudablemente que raya con el concepto que tenemos hoy en día del matrimonio, pero en realidad ese es el concepto del matrimonio, un pacto en la cual cada uno cumple independientemente de las circunstancias. Entonces somos llamados a que nuestro matrimonio cumpla las expectativas de Dios, no de las personas, no nuestras expectativas, sino la expectativa y el compromiso, o el propósito que Dios ha establecido para nuestro matrimonio, un pacto de fidelidad. Ahora bien, al hablar en este papel de pacto, ¿cierto? Nuestro papel en este pacto,
Pensemos un poco, ya para terminar, en cuál ha sido el gran problema, el gran obstáculo que se presenta para que nosotros podamos cumplir ese pacto. El problema viene simplemente con una palabra y se llama pecado. Se llama pecado. Observe usted Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, en el versículo 24 y 25. Dice lo siguiente: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Entonces se nos dice que Dios crea hombre, mujer, ¿cierto? Y Dios entonces da la reglamentación y la base para el matrimonio. Dice, los dos entonces cada uno de ellos dejará padre y madre, ¿cierto? Se unirán y se fundirán en un solo ser. Y luego dice algo interesante, dice que los dos estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Por qué esto? Bueno, uno podría decir, bueno, eran creados por Dios, entonces sus cuerpos eran perfectos. Pero posiblemente esto se refiera más no a la perfección de sus cuerpos, sino a la relación, al pacto que ahora tenían ellos dos. Eran totalmente confiables. Entonces Adán veía a Eva y entonces veía a una persona creada por Dios, perfecta, ¿cierto? Y podía tener completa confianza con esa persona. Y podían andar desnudos, no sentían culpabilidad, no sentían ninguna carga de vergüenza, ¿cierto? Podían andar juntos. Y dice que no se avergonzaban de sus cuerpos que estaban desnudos, no se avergonzaban de sí mismos también, ¿cierto? Sin embargo, se nos dice que cuando ellos pecan, ellos desobedecen a Dios, lo cual fue, por cierto, debemos decirlo, un deseo o una manifestación de independencia. Decirle a Dios, Dios, yo no quiero depender de ti. Yo quiero aprender por mí mismo porque tengo la capacidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo y no quiero depender de ti. Eso fue lo que dijeron ellos en sus acciones, ¿cierto? Ellos dijeron, quiero defenderme a mí mismo, yo puedo hacerme a mí mismo, yo puedo simplemente salir adelante con mi propio esfuerzo, no te necesito a ti. Eso fue lo que con las acciones dijeron a Dios. Entonces se nos dice algo curioso, que Dios vino, ¿cierto? Se paseaba allí por el huerto y los llamó y les dijo, ¿dónde están? Y dice que ellos se habían escondido porque sintieron vergüenza de que estaban desnudos. Observe ahora el cambio de mentalidad. Antes de pecar no sentían vergüenza, ahora que pecaron sienten vergüenza, ¿cierto? ¿Por qué sienten vergüenza? ¿Se volvieron feos en sí? No creo que sea así, ¿cierto? Pero yo creo que estando ellos dos allí desnudos, habiendo pecado, dice el hombre, piensa el hombre, bueno, esta mujer, Eva, no obedeció a Dios. Esa persona, esta mujer quiso ser independiente a Dios. Ahora ella no es confiable. Observe lo que hace el pecado. Ahora no hay confianza entre los dos, porque Adán, al ver a Eva, bueno, Eva pecó, entonces no es confiable. ¿Quién sabe qué puede hacer por sí misma en contra mía? A costa mía puede hacer muchas cosas, porque si ya vimos que traicionó a Dios, fácilmente puede traicionarme a mí. Pero él mismo pensó y dijo, bueno, yo también pequé, ahora he dejado de ser un ser confiable, y sintió vergüenza de sí mismo. El pecado trae esa desconfianza. Y es bueno tenerlo en cuenta. Muchas veces no puedo cumplir con el pacto por el pecado, porque hay desconfianza, porque yo no soy un ser confiable y ella tampoco es un ser confiable, ¿cierto? Entonces hay vergüenza, yo tampoco puedo cumplir. Y dice que se vistieron, se hicieron allí unos delantales, en fin, y luego viene Dios y habla con ellos, etcétera, y dice que él mismo arma unos delantales de piel y se los coloca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios no cambia los términos del matrimonio. El matrimonio queda intacto, los votos quedan intactos, pero ahora Dios coloca unas ropas allí sobre Adán y Eva, diciéndoles, miren, ustedes no son los mismos que yo creé. Mire, ustedes ahora son seres que tienen que ocultar lo más íntimo de sus vidas por el pecado.
Ahora ustedes no son confiables, hay un problema en ustedes y ahora ustedes ya no son como eran antes, ya no pueden ser lo que debieron haber sido. Eso es una implicación de las vestiduras que Dios les da a estas personas. Sin embargo, y ya conocemos esa explicación, al hacerlo de pieles de animales hubo un derramamiento de sangre, ¿cierto? Y entonces creo que allí también hay una promesa. Ustedes por el pecado han desfigurado lo que yo creé en ustedes, diría Dios. Sin embargo, hay esperanza. Sin embargo, hay esperanza y en un futuro voy a hacer una obra por ustedes para que ustedes puedan llegar a ser lo que debieron haber sido y que el pecado destruyó. Ahora Dios promete una transformación de ellos. Y mis amigos, mis hermanos, todos los que me escuchan, debemos decir que estamos casados, ¿cierto? En nuestro cónyuge es una persona débil, es una persona que tiene defectos. Si usted está a punto de casarse, si usted lleva un mes, 2 meses de matrimonio, usted debe tener en cuenta que esa persona con la que se casó es una persona que es débil, que tiene muchas fallas y que usted va a observar en esa persona muchas fallas más de las que usted pensaba, porque ese es el matrimonio. No, yo también tengo fallas, usted tiene fallas y usted de alguna forma va a quebrar los sueños que tenía esa persona. Y esa persona de alguna forma va a quebrar los sueños que yo tenía para el matrimonio. Sin embargo, debemos decir que Dios nos promete una esperanza para nuestros matrimonios. Nuestros matrimonios pueden ser lo que Dios quiso que fueran desde un principio. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues simplemente con un derramamiento de sangre que ya fue hecho en el Calvario. Quiero llegar a ustedes diciéndoles que Dios les promete que hay esperanza para sus matrimonios. Podemos seguir ese pacto, ser fieles independientes del comportamiento de la otra persona, porque Dios ha prometido que Dios puede restaurarnos. Nuestra relación puede ser restaurada por la obra de Cristo hecha en el Calvario. Mis hermanos, sean bienvenidos entonces ahora a escudriñar el verdadero propósito de Dios para el matrimonio, su matrimonio y mi matrimonio. Hay esperanza aún en medio del pecado, porque Dios ya ha vencido el pecado, aún de nuestro pecado, como parejas, como cónyuges. Gracias por su atención. Quiero invitarlos a que tengamos un momento de oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres creador del matrimonio, Señor. Porque yo no me inventé esto del matrimonio, Señor. No fue una camisa de fuerza, no fue un sacrificio, Señor. No es una etapa en la cual debemos quemar, que es un sacrificio, que no lo queríamos, pero que nos tocó. Dios bendito, gracias. Porque en realidad estamos viendo cómo nació de tu mente, de tu corazón, Señor, y lo nació para que seamos mejores personas, mejores seres. Gracias, bendito Dios, porque tú quieres que nuestro matrimonio refleje la relación de amor tuya con tu iglesia, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú quieres que en nuestro matrimonio reflejemos la gloria tuya, Señor, porque tú lo has hecho para alabanza de la gloria tuya, Señor. Gracias, bendito Dios. Solamente queremos rogarte que tú nos enseñes y nos hagas comprender qué es el matrimonio, cuál es el rol de mi vida para el matrimonio, Señor, y cómo podemos tener matrimonios saludables que reflejen la gracia tuya, Señor. Ayúdanos a tener esperanza, Señor. Ayúdanos a creer en ti, que tú puedes restaurar nuestras vidas, Señor, aún en medio del pecado, aún en medio de la debilidad y la imperfección de la otra persona, y aún en medio de la debilidad y la imperfección de nosotros mismos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, gracias, amigos. Dios les bendiga, que tengan buena tarde.